tema sobre la esclavización de los negros del Pavo. De hecho, fue una sugerencia suya. De hecho, ese colorcito siempre ha llamado la atención dentro del grupo familiar porque yo soy la más negra de todos. Comienzo a investigar. Me doy cuenta que, bueno, grandes investigadores como Brito Figueroa, Acosta Sáenz y Adelina Rodríguez Mirabal siempre negaron la participación del negro en las faenas del llano. La presencia no fue importante, y cuando tú ves las construcciones de las casas coloniales en el Pao, ahí había la mano de obra negra. Cuando tú ves el desarrollo del Pao, se dio más que todo el desarrollo por la parte hídrica. La gente aprovechó, los españoles aprovecharon ese recurso tan importante como fue el recurso hídrico para hacer ese establecimiento allí. Y por supuesto ahí comenzaron a traer negros. ¿Para qué eran esos negros? ¿Para tenerlos de adorno? Imposible. Entonces comienzo a investigar, me doy cuenta que hay otros investigadores como Irma Marina Mendoza, Armando González y José Daniel Chirino, que dicen que no, que ellos refutan con respecto a afirmar que sí había presencia africana en los llanos. El Pao es parte de los llanos, yo voy a hacerlo en el Pao. Entonces, cuando comencé, me vine para el archivo diocesano de acá de San Carlos, comencé a buscar el documento y me decía, no, es que es un acuerdo negro allá del Pao. Me fasciné por el tema, me encantó el tema, de verdad que sí. En esos primer momento fue bastante difícil porque yo no tenía la experiencia, pero en todo esto, bueno, uno se va enamorando de las cosas que va haciendo. Y es un tema que aún que me gusta. Es verdad, el español tenía la experiencia en cuanto a lo que era la cría de ganado y todo eso, pero el africano también, de dónde venía el africano, de trabajar con animales también. Pero es imposible pensar que los españoles, teniendo un grupo de hombres y mujeres ahí en su casa, entonces ellos iban a agarrar un caballo, se iban a montar, se iban a ir al llano a embromarse, y teniendo a los negros en la casa entonces de adorno. Eso es imposible. Las matrículas me daban porcentajes altos de las matrículas parroquiales. Cuando lo sacaba lo sacaba por porcentaje. Los porcentajes de esclavizados eran sumamente altos, 9%, 7% de la población, 8%, llegó hasta a un porcentaje de 10, 11 y 12%. De los pobladores del Pao, el 66%, el 70% eran pardos, que era esa mezcla de la clasificación que le dieron a la mezcla entre negros y blancos y zambos. Tan así que personas que llegaron a comprar su libertad y nunca le dieron la libertad como debieron dársela. Me conseguí casos interesantes, como el caso de la Cruz Sanoja, el hijo su presumo que es el hijo de Sanoja también, porque el negro mata a otro esclavo y le hace juicio. Ya de una vez dicen que hay que darle la pena de muerte, y su dueño asume la defensa del negro y paga una cantidad bastante alta por la defensa de este negro. Ese documento lo encontré. Ellos había artesanos, talabarteros, agricultores, ganaderos, criadores, había curanderos también, había quienes se dedicaban a la salud con la parte herbolaria, parte medicinal, pero que fue muy restringido esa parte para ellos también. Me conseguí con un documento de un esclavo liberto que compró su libertad al Marqués de Mijares, creo que fue de 1730, donde él además compra a su primera esposa,
se la compra al conde de Tovar, era una esclava del conde de Tovar, y él se la compra a él. Su esposa muere y él vuelve a casarse, a una segunda nupcia, y compra a su esposa también. O sea, tenía una hija, la cual en su momento que estaba testando, él deja parte de su dinero para comprar la libertad de la hija de su esposa. Conseguí con casos así. Criador de ganado, domador, tenía tajos de yegua, burro, o sea, era criador de ganado, era domador, o sea, tenía varios oficios. Era un hombre próspero, un negro, un esclavo, o un esclavo liberto próspero. Algunos esclavos compraron su libertad a cambio de trabajo y lo seguían manteniendo dentro de los hatos, trabajando, explotándolo. Nunca le dieron su libertad. Se dio la explotación del hombre por el hombre despiadadamente. Bueno, la zona del Pao, bueno, no solamente del Pao, de toda Venezuela, estuvo llena de esa injusticia que aún pervive en los anales del tiempo. Aunque yo siempre he dicho que la esclavitud sigue, lo que pasa es que con unas nuevas prácticas que lo disfrazamos y no le damos un nombre a eso. Los libros de bautizo en las iglesias, cómo la iglesia participaba en esa dominación. Me conseguí con casos de niños bautizados, eran hijos de mamá blanca, pero su papá, por las condiciones que llevaban lo inscribían dentro del libro de Pardo, era porque su papá era de origen negro. Bueno, porque el indio por lo menos le daban otro trato, según ellos, menos despiadado que al negro, pero, y al final, bueno, seguía también dentro de ese sistema de discriminación que había ahí, ese sistema de discriminación de castas. Se entusiasmaron a participar, los esclavizados del Pao se entusiasmaron a participar en ambos bandos. Al principio los pardos del Pao se adhieren a la causa patriota, que luego abandonan porque acusan al líder, que supongo que el líder en ese momento era Juan José Cruces, lo acusan de haber traicionado al ejército patriota. Luego él abandona la lucha hacia ese bando y se va con el ejército realista. El Pao permaneció realista hasta el último momento de la guerra de independencia. ¿Quiénes eran los que estaban allí? Dueños de hatos, dueños de fincas, los jefes que estaban allí. Necesitaban, por supuesto, la mano de obra esclava para seguir dentro de sus unidades de producción. Ellos van con la esperanza de que le den la libertad, porque eso fue lo que le ofrecieron. Libertad que nunca llegó, nunca le dieron su libertad. Se da lo que es el decreto de abolición de la esclavitud y aún permanecía dentro de esas unidades de producción esos esclavizados, ya no en las mismas condiciones de legal, supuestamente de esclavos, pero seguían siendo esclavos porque el trato y la forma como se les seguía manteniendo allí era la de un esclavizado. Y nunca les dieron la libertad, jamás les dieron la libertad. Pao se reseña un caso de levantamiento de Josecito Ciso en 1844. Entonces, hay un levantamiento y lo hace precisamente tomando como lema pechos libres, o sea, y tierras libres. Años más tarde, 2 años más tarde, hace el levantamiento Zamora y el indio Rangel en el Pao también, con ese mismo lema, o sea, y quienes lo acompañaban, esos negros que estaban esclavizados, esos negros que participaron en la guerra de independencia y no le dieron su libertad, y el descontento que había dentro de ese grupo, y el Pao era más del 80%, en ese momento era pardo, entonces bueno, de origen negro.
Fíjese que esa ley de manumisión no sirvió para libertar a muchos esclavos. Cuando llega el decreto de abolición de la esclavitud, esa junta, creo que el PAO no tenía para darle libertad. Pasaron varios años después del decreto de abolición de la esclavitud para poderle dar la libertad a los que aún permanecían esclavos. Sí, me siento descendiente de los que sí me siento. En mi casa, fíjate que cuando se ponían bravos conmigo me decían, mira, negra mojina, deja eso. Entonces, ya verá, mi mamá siempre decía, mis hermanas son blanquitas, ¿no? Y me decía, mira, qué bonita la piel de esta blanquita. Y yo no sé por qué esta me tuvo que salir negra. Había un museo en mi pueblo, él era griego. Cuando yo pasaba, él me decía, esa negrita sí es fea. Yo no sé por qué tuvieron que libertar a los negros. Ellos debieron ser todavía esclavos nuestros. Entonces, y él a veces me hacía llorar cuando me decía, oye, ¿por qué tú eres tan negra y tan fea? Eso es lo que llaman aquí los negros mojinos. El negro mohino, ¿no? Entonces, bueno, yo me iba llorando, a veces yo lo insultaba y lo mandaba, le decía grosería. Entonces, cuando yo crecí, que comencé a ser un adolescente, y yo me ponía una blusita de tirita, y yo pasaba y me decía, uy, qué negra con unas tetas tan lindas. Y entonces, negra, pasa, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te regale hoy? Me decía. Y entonces él cambió el trato completamente, ya no me insultaba como cuando era niña, luego me trataba muy, pero muy bien. Entonces, pero yo lo trataba muy, pero muy mal. Una vez venía del río y un catire se monta y me dice, apártate para allá. Yo le digo, ¿por qué me tengo que apartar? Porque tú eres negra. Y yo le digo, ¿y cuál es el problema? ¿Usted, dónde está su caballerosidad? Entonces le dice, lo que pasa es que yo le tengo arrechera a José Gregorio Monaga por haberle dado la libertad a los negros. Toda la vida le he tenido arrechera porque es que ustedes han debido estar con nosotros, porque entonces uno agarra a todas las negras que les gusta y se la lleva. Me decían que yo era la ovejita negra de la familia también, entonces cónchale, porque la única que se paraba y le decía a mi papá las cosas, que porque yo soy mi papá, pero con pelo largo, en femenino. Entonces, me pasaba eso, pues, ese tipo de discriminación. Y como yo veía que pasaba con otro compañerito, que pasaba con otros vecinitos, o sea, esa discriminación está allí y continúa allí, porque a veces veo niños cerca de mi casa que pasan, son bastante morenos, bastante, y le dicen, mira, ya soy negro, mente, que vamos a trabajar. O sea, que el negro está hecho es para el trabajo, para más nada. El negro no se hizo para otra cosa que no fuese para el trabajo. Este pueblo racializado es descendiente de negro. Bueno, primero amarse mucho. Ay, yo amo mi color, a mí me fascina mi color, porque de verdad, mira, con toda la edad que tengo, porque esa esperanza es, bueno, nosotros abrir nuestros propios espacios, hacernos respetar como tiene que ser. El color de la piel yo no creo que sea lo más importante, porque si nosotros nos quitamos ese ollejito de la piel y a un blanco y a un negro, somos exactamente iguales sin ellos. Entonces, a veces uno permite que se dé ese tipo de discriminación y somos nosotros mismos los que tenemos que también buscar esos nuevos espacios y proporcionarnos, además de ir cambiando esa mentalidad, ¿no? de que somos discriminados, ¿no? Además, yo ya de verdad que eso me pasó cuando era chama, pero era niña, pero ya yo no me siento discriminada. A mí me encanta, de verdad, yo me siento muy satisfecha con mi color. Me siento...